A nuestros seguidores en Facebook, cordial saludo. Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en antes, Twitter, hoy X. 136 años, hace 136 años nació ese gran inspirador de la región huilense, ese gran inspirador que le escribió a las caucherías, ese gran inspirador que le escribió a la selva, ese gran inspirador que le escribió a la esclavitud en la selva, un rebelde en esa época y prácticamente un rebelde sin ser de izquierda o de derecha a través de su literatura. ¿Dónde nació José Eustacio Rivera? ¿Cuál es el homenaje que se lleva a cabo a esta hora en el municipio de Rivera Huila? Pues a esta hora tengo el placer de compartir con dos invitados muy especiales. María Fernanda Hopton, conocedora por supuesto de la literatura de José Eustacio Rivera, y el profesor Luis Humberto Alvarado. A los dos gracias, y empiezo por la dama preguntándole, este es un día que significa ¿qué para la literatura de Rivera? Para la literatura universal sería más puntual decir, pues nosotros como paisanos de José Eustacio nos sentimos muy orgullosos de poder celebrar esos 136 años, ¿no? Y más aún en el marco del centenario de la vorágine. José Eustacio nace en el distrito de Aguacaliente, que hoy ya se llama Rivera, y nace en una familia conservadora muy grande, pero al mismo tiempo que le dieron a él la oportunidad de estudiar, de salir de aquí de la comarca, ¿no? Para poder explorar el mundo. Básicamente José Eustacio es un gran aventurero, un gran estudioso del alma humana, y eso se traduce en cada uno de los personajes que él escribe en la vorágine, ¿no? Le gusta explorar el mundo más allá de su comarca, pero nunca dejó de ser realmente un hombre de aquí del Huila. Siempre se sintió huilense, no importase en dónde él estuviera. Bien, María Fernanda, quiero preguntarle al profesor Alvarado, porque se especula que José Eustacio Rivera no nació en Rivera, en este pueblo, que nació en la casa donde hoy funciona Migración Colombia, ahí por la calle Octava, entre carreras Octava y Séptima, donde estuvo antes el DAS. Profesor Humberto. Según don Milciades Pastrana Calderón, del cual a quien hemos hecho homenaje de este sitio donde estamos en este momento, el teatro que se le designó para él como único reconocimiento que hay en este momento en Rivera. Él dice, y conoció la familia Rivera, dice que doña Catalina y don José Eustacio venían de camino para Neiva, y en ese momento pues sintió mayores dolores de alumbramiento, y en vez de continuar para Neiva llegaron a la casa de un amigo que está ubicada en el marco de la plaza o del Parque Central, en el costado noroccidental. Ahí en esa casa tuvo el alumbramiento, y obviamente a los 8 días, como era la costumbre, bajaron a Neiva para hacer el bautizo, para bautizarlo allí en la catedral o en la iglesia de Neiva, porque esto no era parroquia, entonces no había iglesia para bautizarlo. Entonces él nació en lo que en ese momento se llamaba Agua Caliente, que muy pronto, enseguida, pasó a llamarse San Mateo, corregimiento de San Mateo, perteneciente a Neiva. O sea que en ese momento, pues esto era Neiva también, y a la vez era Tolima, porque no existía el Huila todavía. El Huila nace en 1905 y él nació en 1888. María Fernanda, ¿por qué hay tanta confusión en torno a dónde nació José Eustacio entre Neiva y Rivera? Yo creo que la confusión obedece a un cambio de la división político-administrativa de Colombia. Cuando él nace, recordemos que él nace en 1888, aún sobrevivían algunos vestigios del Estado soberano del Tolima Grande, ¿no? Y existía la provincia de Neiva, a la cual pertenecía el distrito de Aguacaliente. Entonces todas las personas que naciesen dentro del distrito de Aguacaliente automáticamente lo registraban como si hubiesen nacido en Neiva, ¿no es cierto? Entonces la confusión es esa, pero después se convierte en San Mateo, luego en el municipio de Rivera, y aparece él ya registrado ya como en Rivera.
pero en el momento en que él nace, como muy bien lo decía el profesor Humberto, no existía el departamento del Huila, ni existía el municipio de Rivera, era el globo, el distrito de Aguacaliente, y él pertenecía a Neiva. Entonces nosotros aquí tenemos un dicho, y es que sí, él tiene la virtud que muy pocos escritores tienen, es la de haber nacido en varias partes al mismo tiempo, pero riverense siempre. Siempre. Ok. Pregunta, ¿qué es lo más bello o lo más mágico de la literatura de José Eustacio Rivera? ¿Quién responde? Lo mágico en la literatura de Rivera es que, a pesar de haber leído todos los clásicos universales y de toda la literatura que existía en este momento en Latinoamérica, y de haber conocido al hermano Luis Gonzaga, que fue quien le facilitó toda la biblioteca allá en la Normal, donde fue a estudiar los 3 años de Normal, pues en ese tiempo estaba el simbolismo, estaba el expresionismo, estaba bueno, todas esas formas de literatura. Pero él, a pesar de tener todo eso en la cabeza, escribe su propia obra con su propio estilo, con su propia marca, que es precisamente lo que lo hace universal. Él no imita a ninguno, hace su propio estilo. ¿Y cómo lo hace? Haciendo la denuncia de todo lo que él vio en el Orocué, en el Guaviare, en toda esta zona donde se produjo el holocausto más grande que haya tenido Colombia. Ese fue un holocausto donde acabaron casi con todas las etnias que había ahí en ese momento, y con toda la avaricia del caucho, de la explotación del caucho. Entonces, por esa razón, José Eustacio hace el denuncio, pero nadie le entiende, nadie le cree, nadie le obedece. Envía cartas de denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ellos no le paran bolas. Y dicen, mire, Perú se le va a meter a Colombia, ya tienen cogida toda la parte ¿qué? Ya le habían dado 5 millones de hectáreas a la Casa de Arana para que explotara, pero se las dio el gobierno peruano, y resulta que se la dio en tierras colombianas, y José Eustacio denuncia esto, pero ellos no. Más bien lo que hicieron fue decirle a ellos, mire que José Eustacio, ténganle cuidado que José Eustacio los está denunciando. Entonces casi matan al pobre José Eustacio. Le hicieron 3 intentos de matarlo, afortunadamente no murió en esa parte tan joven. Entonces es eso, por eso su obra es reconocida universalmente, y él mismo dijo, no me entendieron lo que escribí, todo el mundo compra el libro pero nadie lo entiende, o sea, la denuncia nadie se la entendió. Un incomprendido. La vorágine significa ¿qué, María Fernanda Hopton, para el mundo de la literatura? Bueno, significa, en primer lugar, como muy bien lo decía el profesor Humberto, una ruptura en las narrativas que existían en el momento, porque él fue capaz de crear un nuevo lenguaje, una nueva forma de literatura, y a pesar de haber leído, porque era un gran lector, fue capaz de ser pionero en la narrativa. Por eso, la vorágine constituye una ruptura en la literatura hispanoamericana del momento. Hay un antes y un después de la vorágine, con la fuerza de su narrativa, con la capacidad de documental que tiene, porque hace denuncias de esclavitud humana, de masacres, ¿no es cierto? Y diría que está vinculado enormemente, ¿no?, con toda la simbología de la violencia, con las dinámicas, hizo abstracción de todas las formas de violencia y fue capaz de denunciarlo. Valiente, claro, él como persona, claro, porque intentaron matarlo más de una vez, porque hizo la denuncia, pero aparte de eso, fue capaz de escribir de una manera maravillosa, con un lenguaje nunca antes visto. Y eso es lo portentoso de la vorágine. Y aprovechamos aquí para invitar a todos los lectores y futuros lectores de José Eustacio, que el hombre sigue vivo, que él no se murió hace 100 años, no, que él está vivo en cada uno de los personajes, porque muchas de las cosas que él denunció, la violencia, la esclavitud, la corrupción institucional, están todavía vivitas y coleando alrededor nuestro. Y que disfrutemos siempre de la lectura de la vorágine, y que visiten su pueblo natal, Rivera. Bien,
Yo les digo a quienes están conectados, gracias, profe Humberto, un poquito más cerca de doña María Fernanda, no Cabal, sino Hopton. Sorprendí. Y a quienes están conectados, gracias. Quienes quieran comentar, con muchísimo gusto. Estamos hablando hoy de José Eustacio Rivera. Hacemos un homenaje en esos 136 años del natalicio, 136 años de haber brotado en esta tierra una mente brillante, un genio, un gran creador de la literatura, un guerrero, un subversivo literariamente hablando, porque no era tan fácil escribir en esa época. Si hoy a veces es agresivo denunciar, imagínense un siglo atrás qué tan agresivo era contar y denunciar, y más, tan lejos que están las caucherías en el Amazonas. Si hoy se nos hace lejos del Amazonas, imaginémonos un poco para esa época, para poner un símil o comparación. Dicen que a José Eustacio Rivera lo mataron en Estados Unidos. ¿Eso es cierto o no? Bueno, aquí hay que decir primero por qué José Eustacio se fue para Nueva York. Se va para Nueva York a comienzos del año 1928, porque aquí no le entendieron lo que quería denunciar. Entonces me dijo, me voy a traducirla al inglés para que pueda llegar a todas partes del mundo y puedan saber qué es lo que yo he escrito, puedan entenderlo. Entonces llega con unos objetivos fantásticos. Uno, traducir su obra al inglés, y él fue a aprender inglés también allá para poder ayudarle al traductor en partes, claro, muy difíciles para un traductor que no conoce la selva, no podría traducirla completamente. Uno. Lo otro, no le gustaban las editoras de aquí, de Colombia, porque le dejaban los libros como mal hechos, como él los quería, no los hacían. Entonces se fue y montó una editorial, así la alcanzó a montar. Se llamó la editorial, ¿cómo se llamó? Andina. Se llamó la editorial Andina. Él quiso ponerle el nombre de editorial Cóndor. Bueno, son casi similares. Entonces, ese es el tercer objetivo, era de producir un guión de película para sacar la vorágine en cine. De alguna manera tiene que entenderse qué es lo que quiero hacer. La vorágine en un cine, sí. Alcanzó a conseguir las personas que iban a hacer el montaje de la película, y él iba a estar allí de director de la. Pero mire, desafortunadamente llegó este momento. Pues mire, hay una inquietud en ese sentido. Sí, yo le pregunté si es cierto que lo asesinaron. Usted me ha hecho un esbozo, continúe, profe, porque ya lo va a preguntar. Para mí personalmente no fue asesinado, porque ya la razón por la cual lo asesinaban eran esos 25 millones de dólares que tenía que darle Estados Unidos a Colombia como indemnización por la secesión de Panamá, porque no existía el canal, de Panamá. Entonces ellos dijeron, bueno, para que no nos molesten, vamos a darles 25 millones, pero también estaban, porque no, entonces hubo peleas y José Eustacio participó en ellas, ¿no? Luchando desde la Cámara, porque llegó a la Cámara de Representantes, después les explicaré por qué razón. Y entonces, estando allí, denunció, y por esa razón sí podían hacerlo, pero ya habían pagado la plata, ya creo que no había razón. Lo otro, él vivía sufriendo de unos dolores tremendos de cabeza. Entonces los dolores los sufrió 3 veces aquí en Colombia, y allá, cuando se le agudizó después de despedir al capitán Méndez, Benjamín Méndez. Entonces, al despedirlo, que iba a ser otro vuelo interesante, el primer vuelo en la vida, que se hacía desde Nueva York a Bogotá en un hidroavión, y a quien le dio incluso 3 libros de su quinta edición, autografiados, uno para el presidente, otro para la Biblioteca Nacional y otro para el piloto. Pero llegó primero que el piloto, José Eustacio Rivera, después de muerto, llegó de primero a Bogotá, que duró 40 días, 33 días, y el piloto Méndez gastó 40 días en regresar a Bogotá. Cuando llegó, estaban en las exequias de José Eustacio Rivera y sobrevoló en homenaje a José Eustacio. Sí, María Fernanda, José Eustacio Rivera, corrámonos un poquito más porque me quedan fuera de cuadro, ahí está bien, esto es muy exacto. José Eustacio Rivera fue asesinado en Nueva York. No,
Yo comparto la posición del profesor, y es que esas cefaleas que le dieron en esas 3 ocasiones que lo postraron a la cama durante meses, a veces la última estuvo 2 meses aquí en Neiva muy enfermo, fueron consecuencia de las diferentes infecciones que él adquirió y enfermedades que adquirió en la selva. Él adquirió fiebres palúdicas, adquirió la malaria y adquirió una serie de... Le salió costoso escribir La Vorágine. Sí, a costa de su a propia nivel de salud. Entonces era una persona con una salud muy vulnerable, muy endeble, y aparte que en la época no había acceso directo a los antibióticos, y entonces eso era con quina que se trataba, ¿no, profesor? Y entonces él a raíz de esas encefalitis, de la cual padeció y cefaleas consecutiva, fue producto de las malarias y de las fiebres palúdicas de su momento. Y hay que recordar o tener en cuenta que cuando va a Nueva York están en pleno invierno, ¿no, profesor? Y eso le ayudó a un frío tremendo, y eso le agudizó que empeorara el cuadro clínico en el cual él finalmente murió. Si José Eustacio no hubiese muerto, a mí siempre que pregunto esto me dicen, ¿para qué pregunta esa hipótesis? ¿Usted cree que estaríamos llenos de una cantidad de literatura tan mágica como La Vorágine? Claro, de hecho, siempre se ha hablado de unos borradores que se perdieron de la mancha, del oro negro. Ajá. No, era el libro que él ya tenía en borrador, y eso se perdió, nunca se supo en dónde fue a parar. Claro, él era muy prolífico, él era una persona que iba a seguir escribiendo, no le quepa la menor duda. Claro que sí. Él es un hombre muy, muy determinante en sus cosas. Si José Eustacio no hubiera muerto, ¿qué hubiese pasado literariamente? Bueno, por su dinamismo, él era muy dinámico y por eso él escribe él tiene una autobiografía. Y esa autobiografía es donde dice, el hombre que fue río. Eso del hombre que fue río, y después escribió un soneto que decía, soy un grávido río. Quería expresar que él era como el río, dinámico, anchuroso, voluminoso, que daba alimento, que saciaba la sed, que le daba de todo, comida a través de los pescados y la comida que hay en los ríos. Es decir, él se retrata como un río, y él dijo, yo soy un grávido río. Entonces hubiera producido muchas, mire, hay unos que se escribió, pero no se han encontrado todavía, Los Escarabajos, El Virrey, obra de teatro. Las Arrepentidas, otra obra de teatro. Hay un cuento también, la pedigüeña del amor, ¿cómo es? Se me olvidó el nombre. Tranquilo, profe, no hay Bueno, la pedigüeña del amor, algo así, hay un sinónimo para esa palabra. Y hubiera escrito muchísimas obras, porque él incluso tenía pensado también irse para el África. A lo mejor hubiera hecho una comparación entre las selvas nuestras, porque allá también había caucho. A eso, escribir allá. Y incluso dijo, allá tengo menos peligro. Sí, estamos en vivo por Facebook Periódico La Nación, estamos en vivo por YouTube La Nación Digital, 2 expertos, el profesor Humberto Alvarado y María Fernanda Hopton, conocedores de la literatura de José Eustacio Rivera, conocedores de este hombre que brotó en esta tierra. A mí me duele mucho cuando uno ve que los niños en primaria no se saben un poema, o nunca han leído, o nunca les han enseñado un poema de José Eustacio Rivera, y cuando uno ve que los jóvenes en 11º grado, el último grado de bachillerato, quisiera uno poder sentar a interactuar con ellos acerca de La Vorágine, poder sumergirse en medio de ese mundo de caucherías, en medio del Arturo Cova, ese personaje que uno lo imagina a veces delgado, maléfico, ladrón de mujeres, cómo se roba a una niña hermosa de Bogotá para llevarla a sufrir, pero también en medio de saber que ese es el inicio, ese amor, es el inicio para sumergirnos Rivera en un mundo de esclavitud. ¿Qué pasa? Los niños no leen, fallan los maestros, falla de pronto el tipo de planes que se están dando en los colegios y escuelas. José Eustacio Rivera dejará de ser leído precisamente en su tierra, donde nació, en Rivera, en Neiva, en el Huila, que es la tierra donde deberíamos conocer mucho más de él. ¿Quién quiere responder? ¿Ambos? Ambos. Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra.
José Eustacio Rivera tuvo muchos rivales, muchos enemigos, tanto aquí como en Bogotá. Eso lo criticaron por todas partes. Nadie quería aceptar que fuera un portento de escritor, de pensador. Pues mire, en la educación el problema es que nosotros los maestros a veces no tenemos, no recordamos que también fuimos niños y que al niño le gusta es que le cuenten las historias jugando, haciéndolos ellos mismos, representándolas ellos mismos. Entonces, por ejemplo, La Vorágine. Bueno, léanse La Vorágine y dentro de 5 días me traen el resumen. Entonces, claro, eso que le va a gustar a uno, hacerlo trasnochar, bregar, para que otra persona de pronto termine haciéndole la tarea. Entonces es vivir con ellos la lectura, vivir con ellos la poesía, crear con ellos incluso poesía similar a esa. Me van a azotar los maestros. ¿Usted cree que hay maestros perezosos que de pronto no quieren tomar el libro y sumergirse en el aula con los muchachos para meterlos en ese mundo selvático de la vorágine? De pronto no es la pereza, es la falta de pronto de... A veces son muchos los niños en los salones, también es esa parte, porque hay 40, 45 muchachos en los salones, y los muchachos, niños, digamos, es complicado con ellos, si les ponemos allí, entonces eso forma una algarabía y viene el rector, ¿qué pasa aquí con el ruido, no? Sí, Entonces... Perdón, lo interrumpo, profe Alvarado, se lo pregunto porque mis maestros, yo soy del INEN, Julián Mota Salas de Neiva, todo mi bachillerato, y tenían una pedagogía que era de Álvarez a Zapata, los 40 muñecos, los 40 estudiantes, todos llevaban su libro. Y Álvarez empezaba con la primera página y a la quinta página seguía Bedoya leyendo y en las 2-3 páginas después seguía Castañeda, timbraban, ahí quedamos hoy, pero mañana seguimos con Correa y de ahí en adelante hasta llegar a Zapata y uno terminaba leyéndose el libro entre todos. Pero estupendo, mire, esa es una buena pedagogía, me parece a mí, porque entre todos van construyendo, y no solamente leyendo, debieran hacer un espacio en la misma clase, y después de leer unas 2, 3 o 5 hojas, hacer una especie de análisis de lo que se ha leído, como que recreen lo que han leído, ¿no? Y así, pues, obviamente va a gustar muchísimo la literatura, y después ya se lo quieren leer es en la casa, en leer en los momentos en que puedan leerla, porque es que La Vorágine es interesantísima, usted la lee una vez, la lee 2 veces, 3 veces, y cada vez le encuentra más cosas interesantes, sí. María Fernanda, su merced, la misma pregunta. ¿Qué está pasando con los niños, con los adolescentes? ¿Será que José Eustacio dejaremos de leerlo en el Huila? ¿Qué puede estar ocurriendo? Su apreciación. Mi apreciación respecto a eso es lo siguiente, es que aquí en el municipio de Rivera, ayer nos decía el escritor Isaías Peña que Rivera es el único municipio del mundo que tiene el apellido de un escritor. No, y ese escritor, para nuestro orgullo, es nuestro paisano José Eustacio Rivera. Aquí ha ocurrido algo muy diferente y es lo siguiente, como desde el comienzo tuvimos conciencia de que José Eustacio nació aquí, desde 1943 en que nos convertimos en el municipio de Rivera, todo gira alrededor de la figura de José Eustacio. Usted puede recorrer las calles de Rivera, los establecimientos tienen nombres de los sonetos de José Eustacio, de los personajes de José Eustacio, de cada uno de sus personajes está inscrito en mucho. Entonces, José Eustacio se salió de los libros para volverse parte integral de la misma idiosincrasia del riverense. Y entonces, en tal razón, los profesores de aquí de las escuelas, empezando por la escuela Margarita Rivera, que se llama así, porque la hermana de José Eustacio fue la primera profesora de esa escuela, entonces siempre están estudiando los sonetos de José Eustacio y no solamente para conmemorar los cumpleaños de José Eustacio, es en los diferentes eventos. Los estudiantes han transformado en música los sonetos de José Eustacio. Si usted escucha en el fondo más rato, hay varios sonetos que están sonando porque los han musicalizado. Dentro del marco, por ejemplo, del reinado infantil, una de las obligaciones que tiene la reina es declamar un poema de José Eustacio, uno de los sonetos. Digamos que en el caso del municipio de Rivera, su obra no es una obra en papel escrito, es una obra que forma parte del papel de la vida de cada uno de nosotros. Y entonces cuando los turistas lleguen y miran y ven, está escrito en todas partes, el nombre de las calles, de los negocios, tienen algo que ver con José Eustacio. Por eso le digo que él no ha muerto, que él está vivo y vivo en la idiosincrasia del riverense, en Rivera. En el Huila sí hay algunos
no sabría decirle si todos hemos tomado conciencia ¿Nos de faltará que, identidad? claro, de que José Eustacio es el más universal de nuestros coterráneos, es el huilense universal. Y si no tomamos conciencia desde las administraciones, pues, no sé qué haríamos, pero lo que es en el municipio, en el terruño, en la Patria Chica Rivera, sí, porque toda nuestra identidad como municipio gira en torno de José Eustacio, que está vivo. Que está vivo. José Eustacio Rivera, profe María Fernanda Suagua, les ha llegado a ambos agua. Estamos en vivo con dos conocedores de José Eustacio Rivera, dos conocedores de la literatura de Rivera, dos conocedores de la vorágine, dos conocedores de ese mundo, de ese hombre que usted ha visto en fotografía con bigote y que simplemente sabe que se llama José Eustacio Rivera, que algunos dicen incluso que tenía hasta un nombre como para Hollywood, nos han dicho, tiene nombre hasta de actor de Hollywood. Sin embargo, ¿qué tanto se sabe de él? Metámonos de nuevo en la vorágine, los invito a sumergirnos un poco. El amor en la novela La vorágine. El amor es el centro de la vorágine. Él va precisamente enamorado de Alicia. Y pues ella está en ese momento en una dificultad porque la familia quiere casarla con un señor rico, pero ya de bastante edad para ella. Entonces ella prefiere irse con ese muchacho volantón que no tiene nada que le asegure su vida y se va con él. Y entonces disfrutan de la vida en la selva, pero luego... Lo quiero interrumpir. ¿En la vida real existió esa mujer? En la vida real existió porque fue la esposa o la amiga, la acompañante de Luis Franco Zapata, un gran amigo de José Eustacio Rivera que conoció en Orocué y a quien le contó todas las historias y incluso le dijo de pronto, no sé, irrespetuoso de pronto le dice a José Eustacio, bueno, pero no escriba más poemas, que usted puro poema, puro soneto y todo, escríbase un libro. Entonces José Eustacio le dice, claro que sí, ya lo tengo pensado y ya está listo para comenzar y lo voy a comenzar aquí y en Noche de conmemoración del natalicio. Bueno, aquí en Sogamos. Sí. Permítame un momento. Estos dos personajes que están en vivo en su pantalla están próximos a irse. Les voy a hacer mis dos preguntas finales. Su merced no me ha respondido la que le acabo de hacer. El amor en la vorágine. Bueno, digamos que la violencia es el tema que atraviesa toda la novela de José Eustacio. Es una ficción histórica alrededor de la violencia, de todas las formas de violencia. La violencia sentimental, en las relaciones personales, la violencia social, la violencia cultural y traducido en masacres, la violencia es lo que atraviesa y lógico que permea esa historia de amor y termina destruyéndola. Dicen que José Eustacio Rivera no fue querido en el Huila, que los conservadores de la época lo odiaban. De hecho, se especula que sus restos descansan en Bogotá, porque él en vida hubiese dicho no me lleven a Neiva, no me lleven a Rivera, no me lleven a ninguna parte, porque allá nunca me quisieron. ¿Qué hay de cierto? En la primera parte de la intervención le dije que aquí había tenido muchos críticos y no lo habían ayudado. Alguna vez vino a visitar a su familia y los amigos de la política le dijeron, José Eustacio, queremos que usted participe para la Cámara de Representantes. Dijo, bueno, pues si ustedes quieren, sí, pues sin mayor. Dijo, sí, claro, yo les colaboro, sí. Y siguió así, el clero supo, como sabían ya que él era como revolucionario, como que rebelde y de todo, entonces le dijeron al obispo, y el obispo Esteban Rojas entonces dijo, no, eso no hay que dejar a ese muchacho, porque eso nos acaba aquí la unión que tenemos en el conservatismo. Entonces le escribió una carta y José Eustacio le responde, no señor, yo también soy conservador, entonces no sé cuál es su afán, y además yo no me retiro. Si la Junta decide que me retire, pues me retiro. Pues obviamente él tenía mucho poder sobre la Junta y la Junta lo retiró. Entonces, y después le preguntó a alguien, ¿qué pasó? Usted no era candidato para la Cámara. Dijo, no, me barrieron de un sotanazo. Ahora, como no hay sotana, nadie entiende, era el vestido que utilizaban los sacerdotes. Entonces lo barrieron de un sotanazo. No, la idiosincrasia de
de José Eustacio la marcó el hecho de haber nacido en esta comarca, en el distrito de Aguacaliente. Él adoraba a su pueblo, su terruño. Lo que pasa es que fue un gran incomprendido como los grandes hombres, porque fue un gran transgresor. No solamente fue un transgresor de la literatura, con la ruptura del lenguaje, sino que fue un transgresor en documentar toda clase de denuncias tremendas que eran perpetradas con la anuencia del gobierno de turno. Y entonces en ese sentido, pues las élites filoclericales y conservadoras que dominaban, pues ¿qué iban a querer ese muchacho tan rebelde? Claro que no, él no era querido, pero él sí a cambio pagó esa falta de ese desdén, lo pagó con mucho amor hacia esta comarca, de tal forma que escribió sus sonetos siempre en el horizonte de este territorio. Bien, cerremos para que se vaya por favor a participar del evento. Yo cierro haciendo mi última pregunta. El semblante, lo que significa Rivera para el mundo de la literatura, para este pueblo, para la historia del país. Primero la dama. Bueno, pues hace poquito, y lo reitero, él es el más universal de los huilenses. Que en todas partes del mundo su literatura es reconocida. Hay cátedras riverianas en la universidad, en la Sorbona, en Estados Unidos, en el Japón, es traducido en todos los idiomas, ¿no? Él ya casi que no nos pertenece, porque pertenece al maravilloso mundo de las letras universales. ¿Debería darnos tal vez miedo o vergüenza pensar que sepan más de Rivera en otros países que en nuestra propia nación? Debería invitarnos a reflexionar precisamente de cómo debemos abordar a José Eustacio Rivera y a su ingente y valiente obra. Su apreciación, profe Humberto. Hemos perdido la oportunidad de leer a José Eustacio Rivera con toda la creatividad que él le quiso dar, con todo el estilo universal que él quiso darle. Él quiso ser un escritor universal, no un escritor de parroquial, ni un escritor sino un escritor universal, y lo ha logrado, o lo logró. Mire, él está traducido a todos los idiomas, y eso era lo que quería, para que toda la gente supiera qué ha pasado. Pero mire, lo más triste de todo, no ha pasado nada. En la selva se sigue matando y torturando a la gente 100 años después. Entonces el Estado es poco lo que pone la mano en las partes fronterizas, las tiene abandonadas, y la gente se queja de que no hay a quien recurrir para que lo ayude en un momento de disputa o de discordia, que no hay quien lo ayude. Entonces hay vida o muerte en ese lado. Por otro lado, la educación. ¿Saben más de Rivera en otros países? En otros países saben muchísimo de Rivera. Mire, están haciendo estudios en la Universidad de Wisconsin, que fue donde un profesor de la universidad, el único que hizo la biografía más completa de José Eustacio Rivera, 507 páginas dedicadas a toda la vida y obra de José Eustacio Rivera. Él vino hasta acá a recoger información y fue a Neiva, más o menos entre los 50-55, cuando estaban celebrando el cincuentenario, y allí fue donde recibió la información que había nacido en el Callejón de los Almendros, ¿no? Ahí pues él la plasmó allí, él la plasmó porque le dijeron eso, pero pues sí, según don Milciades Pastrana Calderón, eso no es cierto. Él nació aquí, en este terruño. Pues claro que este terruño era Neiva, entonces no hay problema, pero en esa casa no nació, en la de allá de Neiva. ¿Alguna reflexión final, María Fernanda? Sí, que invitarlos a sumergirnos en el maravilloso mundo literario de José Eustacio, tan vigente, tan actual, pero al mismo tiempo tan desolador, porque aún continúa todo lo que él denunció, la violencia. Hemos cambiado el caucho por la coca, no la violencia, pero también al final siempre hay una esperanza que él personificó en Clemente Silva, al único que decide rescatar, el único que sobrevive a esa tragedia para contarnos la historia. ¿Alguna reflexión final, profesor Alvarado? Sí, José Eustacio Rivera sigue vivo en toda la zona del mundo, en todo, no solamente en Rivera, en Huila, Colombia, todo el mundo. Y hoy asistí a una conferencia sobre José Eustacio Rivera en el Centro Educativo de Riverita.
me vine muy contento, no por lo que yo les hablé allí, sino por lo que vi. ¡Qué maravilla! Le dieron a José Eustacio Rivera a todos los estudiantes, a todos los niños, todos participaban y representaron la parte de la vorágine. Aparecieron niños pequeñitos de kinder recitando sonetos de José Eustacio Rivera. Aparecieron otros leyendo vorágine, leyendo poemas, declamando, pues no, una maravilla. Felicitaciones para este centro educativo Riverita. Los gobiernos se han quedado cortos, algunos decían que ya debe haberse emitido un billete con la figura de Rivera, una moneda con la figura de Rivera, María Fernanda. Sí, una moneda conmemorativa, sobre todo de los 100 años de los 100 años de la vorágine, claro que sí. Claro, y la casa museo, por ejemplo, es que no existe una casa museo en honor a José Eustacio. Creo que eso es una deuda ingente que tienen los gobiernos, pero que por lo menos aquí en Rivera eso se va a subsanar muy pronto. Su apreciación, ¿verdad? Bueno, tenemos tiempo todavía si creen que ya pasó la fecha. Hoy es 19 de febrero. Ya hoy estamos celebrando solamente el natalicio, pero falta noviembre. En noviembre 24 fue cuando salió por primera vez publicada la vorágine. Entonces nos queda todavía unos meses en que podemos hacer esta parte. Y también, si tampoco hay tiempo, nos quedan 4 años, 1928, cuando estamos en el 2028, cuando estamos celebrando el fallecimiento de José Eustacio Rivera. Vale. A los dos, gracias. Sé que tienen actividad, quiero seguirle preguntando muchas cosas porque siento la compenetración con el tema, pero sé que deben irse al evento. Y recordarles que cuando lleguen a Rivera, no solamente Rivera es Termales, Rivera es José Eustacio, porque él continúa vivo y más actual que nunca, caminando por cada una de las calles de este municipio. ¿Me iba a decir al final? Sí, bueno, entonces... El natalicio de José Eustacio. Dice María Fernanda, Rivera está vivo y camina por las calles de su pueblo. Sí, que Rivera espera a todos los que lleguen. Va a haber en el mes de abril va a llegar 9 libros que tienen que ver con la producción de la vorágine. Entonces estos se explican y van a entender mejor qué es la vorágine, por qué la vorágine y para qué la vorágine. Y también en la Biblioteca Nacional ya pueden entrar por internet y conocer el original de los escritos de la vorágine. Excelente. Falta una película, ¿no? Una novela con una versión nueva, ¿no? Nos queda faltando eso, María Fernanda. A los dos, gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Seguimos en contacto. ¿Oíste? Con mucho gusto. Bien, transmitimos en vivo para ustedes y les contamos. Permítame, me desconecto aquí un momento. Bueno, téngame ahí, por favor. Y les contamos que estamos en vivo en un evento que se desarrolla a esta hora en uno de los teatros aquí al aire libre en el municipio de Rivera. Aquí hace presencia el gobernador del departamento del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, hace presencia diputados, algunos concejales del propio municipio de Rivera. Este evento tendrá varias actividades en medio de esta noche. Un concierto de la banda del municipio de Rivera Huila, un concierto, ya te lo entregan, además de los niños declamadores de varios centros educativos que estarán en escena, que vendrán a este escenario a participar. 136 años del natalicio de José Eustacio Rivera, 136 años del nacimiento de José Eustacio Rivera. Secretario de Cultura, buenas noches. Buenas noches para la nación. Luis Felipe Bando Parra. ¿Qué programación va a haber esta noche en estos 136 años del natalicio del escritor José Eustacio? Sí, Albatros, el día de hoy tenemos una velada cultural. Iniciamos con unas interpretaciones de la banda La Vorágine, del Conservatorio Departamental de Artes Integrales de aquí en nuestro municipio. Vamos a tener unos reconocimientos y exaltaciones con la medalla al mérito José Eustacio Rivera. Y vamos a tener unas interpretaciones culturales, danza, música, teatro, y con esto damos el cierre de un festival de 4 días que iniciamos desde el viernes 16 de febrero. ¿Qué balance hay de esos 4 días de ese festival? Tuvimos una gran acogida, visitantes. El día de ayer tuvimos la visita de el maestro Isaías Peñas Gutiérrez,
un maestro muy importante dentro de la cultura riveriana. Entonces fue un balance bastante importante. Creo yo que nos hemos dado cuenta de que la identidad y la historia de Rivera en nuestro municipio es muy importante y debemos de trabajar y luchar por ella. Para no olvidar. Sí, para no olvidar que hoy aperturamos el centenario de la vorágine en el año 2024 y lo vamos a seguir conmemorando en nuestro municipio todo lo que resta, sabiendo de que el centenario de la vorágine se cumple en el mes de noviembre. Entonces tendremos peñas culturales todos los meses y serán invitados los medios, los turistas y, por qué no, todos los nacionales para que vengan aquí y compartan con nosotros todos nuestros eventos. Secretario, muchas gracias. A ustedes, un saludo a toda la comunidad que nos ve y bienvenidos siempre al municipio de Rivera. Avanza el concierto de la banda sinfónica del municipio de Rivera, que a esta hora le da apertura a este evento cultural. Un evento con un auditorio lleno por parte de visitantes, de expertos, de conocedores de José Eustacio Rivera como escritor, pero también de habitantes del municipio de Rivera que gustan de la cultura, que gustan y que conocen del tema de la literatura. Una de las intervenciones de la banda sinfónica de Rivera Ávila. Humberto Alvarado, alcalde de Rivera Ávila, cordial saludo. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de la Nación que hoy nos acompaña en esta linda noche, esta linda velada, de por supuesto nuestro gran literato José Eustacio Rivera. 136 años del nacimiento de Rivera. ¿Usted cómo Estamos en la quinta. No, estamos aquí haciendo todo el esfuerzo humano posible con toda nuestra alcaldía, nuestra Secretaría de Desarrollo Cultural y obviamente con toda la intención de exaltar esta importante labor que nos deja esta obra riveriana. La vorágine del municipio de Rivera. A ustedes un saludo muy especial y bienvenidos. Gobernador Rodrigo Villalba, cordial saludo. ¿Qué hubo? Buenas noches, me alegra saludarlo. Igualmente, ¿se leyó La vorágine? Yo me lo leí hace ya mucho rato, pero conozco de Rivera su historia, su vida, como literato, como político, como hombre que defendió la soberanía, como una persona del cual los huilenses nos sentimos muy orgullosos. Es un referente latinoamericano en literatura, pero para nosotros los huilenses tenemos un sentido de pertenencia muy cercano con él. Lo identificamos en muchas partes. Hoy estamos celebrando 136 años de su natalicio. Lo celebramos con fervor, con emoción. Y en estos días estamos celebrando el centenario de la expedición de la vorágine, su novela estrella. Bien, continúa el concierto de la banda sinfónica. Aquí los niños que van a participar próximamente en algunas de las presentaciones que, repito, se desarrollan en este municipio. Son 136 años del natalicio de Rivera, son 136 años del nacimiento de este enorme escritor, un rebelde, lo decían nuestros entrevistados, un rebelde para la época, un rebelde que a través de la literatura dejó en evidencia, su expresión. La vorágine, por supuesto, es un libro rebelde en medio de la esclavitud, en las caucherías y en medio de una historia de amor. Transmitimos para ustedes, gracias. Somos Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. Los invitamos a comprar La vorágine, los invitamos a leer La vorágine, los invitamos, por supuesto, a conocer un poco más de José Eustacio Rivera. Hola, cordial saludo. Cordial saludo. Sandra Milena López Almanza. ¿Te rinden hoy homenaje? ¿Te entregan? Sí. Pues estamos muy contentos de celebrar el natalicio número 136 de nuestro gran escritor José Eustacio Rivera. El municipio de Rivera se viste de fiesta literaria para conmemorar esta fecha tan importante y el centenario de su obra
tan importante y reconocida como lo fue La Vorágine. ¿Se leyó La Vorágine? Claro que sí. ¿Qué es lo más hermoso que trae La Vorágine según lo que usted leyó? Lo más hermoso es ese despliegue que nos muestra nuestro escritor de los paisajes, de las montañas, de los ríos y también la denuncia social que hace, que en ese momento se está dando con la esclavitud de los indígenas y los caucheros. Uno creería que José Eustacio Rivera es un escritor triste. Yo creo que es un escritor muy realista, es muy realista porque desde su corazón nos muestra la realidad de su entorno y de la época. En la medida en que uno esperaría al final de La Vorágine cuando le dice, simplemente aparece aquello de que se los devoró la selva y uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? Nos despedimos con... Precisamente es la realidad que por tantas décadas lleva viviendo nuestro país y que igual que José Eustacio Rivera pues hemos denunciado y por eso llamamos a la paz, a la reconciliación, a la construcción de un nuevo país enmarcado en la igualdad y en la paz total. Gracias. Me iba a mostrar sus libros. Estas son mis producciones literarias. Soy hija adoptiva del municipio de Rivera. 2 poemarios, uno infantil, 40 poemas para soñar despierto y Sentires, una obra que precisamente también hace un llamado a la paz, a la tolerancia y a la reconciliación. Gracias. Muy amable. Gracias. Y gracias por sus libros. Muy amable. Bien, nos vamos. Aquí continúa el evento esta noche. Aquí continúa este evento para rendirle homenaje al gran escritor, a esos 136 años de haber nacido en esta zona del departamento de Rivera.